Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer teneros aquí. Espero que estéis todos genial, listos para un nuevo vídeo porque, bueno, hoy tenemos un tema que honestamente, me dejó boquiabierto cuando me enteré. Ya sabéis que me encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series turcas, y, madre mía, la que se ha liado. Hoy vamos a hablar de una noticia que, como dice el titular, ha sorprendido a todo el mundo. Y no es para menos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, en la expectación, en todo lo que rodea a Mert y Afra. Sí, los protagonistas, por decirlo de alguna manera, de esta historia. Y cuando digo protagonistas, ya veréis por qué. Para los que no estéis muy metidos en el tema, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos súper conocidos, súper populares, que han protagonizado juntos la serie Yalan. Es una serie que ha batido récords de audiencia, que ha generado un montón de conversación en redes sociales, vamos, un fenómeno. Y claro, cuando dos personas que trabajan juntas en un proyecto tan intenso y exitoso, pues la gente empieza a especular. Y las especulaciones a veces se hacen realidad. Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre la impactante noticia que ha sacudido al mundo de las series turcas. Vamos a hablar de lo que pasó, de las reacciones, de las posibles consecuencias, y de todo el salseo que se ha generado. Pero antes de empezar, ya sabéis, no puedo empezar sin pediros un favor. Si sois nuevos por aquí, suscribíos al canal. Es gratis, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a por el tema del día. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a situarnos en el contexto. Mert y Afra, como os decía, son la pareja protagonista de Yalan. La serie narra una historia de amor, de familia, de conflictos, y obviamente la química entre ellos es fundamental para el éxito de la serie. Y oye que la química se notaba. La gente hablaba de ello, las redes sociales ardían, y claro, se empezó a rumorear sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie, para quienes no la conozcan, es un drama turco que combina romance e intriga y, por supuesto, los típicos elementos que enganchan al público, familias adineradas, costumbres tradicionales, secretos. La trama gira en torno a Ferit, un joven heredero con una vida despreocupada, y Seyran, una chica de origen humilde que se ve obligada a casarse con él. La relación entre ellos comienza con muchas dificultades, con choques culturales y de personalidad, pero poco a poco el amor va floreciendo. Y claro, ese amor, esa conexión que vemos en la pantalla, es lo que genera la expectación y los rumores sobre la vida real de los actores. Los rumores al principio eran eso, rumores. Fotos, vídeos, pequeñas pistas que los fans más atentos analizaban con lupa. Mira cómo se miran, mira cómo se tocan, mira este comentario en Instagram. Es increíble la capacidad de la gente para detectar el más mínimo detalle. Y la verdad es que a veces, los fans tienen buen ojo. Recuerdo perfectamente cómo se empezaron a filtrar fotos y vídeos que alimentaban los rumores. Una cena juntos, una salida casual, un abrazo, una mirada cómplice. Cada vez que salía algo nuevo, las redes sociales se revolucionaban. Los fans creaban collages, analizaban cada gesto, cada palabra. La verdad es que la obsesión de los fans por saberlo todo sobre la vida de sus ídolos es algo muy común en el mundo del entretenimiento, y en el caso de las series turcas, donde la interacción con los fans es muy intensa, esta dinámica se potencia aún más. Durante mucho tiempo, la pareja negó cualquier tipo de relación sentimental. Afra en ese momento estaba con otra persona, un actor turco también muy conocido, Mert Yazkolu. Y por respeto a esa relación, tanto Afra como Mert Demir desmentían cualquier rumor. Es comprensible que tanto Afra como Mert Demir negaran los rumores al principio. En primer lugar, Afra tenía una relación estable con otra persona, y es lógico que quisiera respetar esa relación y evitar cualquier tipo de especulación que pudiera perjudicarla. Además, en el mundo del espectáculo, desmentir rumores es algo muy común. Los actores y actrices suelen ser muy celosos de su vida privada, y es normal que no quieran que se hable de sus relaciones sentimentales. Pero, la vida da muchas vueltas. Y las relaciones a veces se terminan. Y en este caso, la relación de Afra con Mert Yazkolu llegó a su fin. Los motivos, como siempre, son privados, y no voy a entrar en ellos.
Lo importante es que Afra quedó soltera. La ruptura de Afra con Mert Yazgolu fue un tema muy comentado en los medios turcos. Se especuló sobre los motivos, sobre cómo afectaría a sus carreras profesionales. La prensa del corazón se puso en mar. Cha y los fans obviamente se mantuvieron atentos a cualquier novedad. Es en estos momentos cuando la presión mediática sobre los famosos se intensifica, y es muy importante que sean capaces de gestionar esa situación de la mejor manera posible. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque poco después empezaron a circular fotos y vídeos que, bueno, ya no dejaban lugar a dudas. Mert y Afra juntos de la mano en actitud cariñosa, confirmando lo que muchos ya sospechaban. ¡Boom! La bomba. Las fotos y vídeos que confirmaron la relación entre Mert y Afra fueron la comidilla de las redes sociales durante días. Se les vio juntos en diferentes situaciones, paseando por la calle, cenando en un restaurante, en eventos públicos. Las imágenes hablaban por sí solas, había una evidente conexión entre ellos. Y claro, esto generó una auténtica explosión de reacciones. Las redes sociales explotaron. La gente estaba en shock, sorprendida, emocionada, hubo de todo. Los fans de la serie, sobre todo, estaban enloquecidos. ¿Por qué? Pues porque, seamos sinceros, el ship se había hecho realidad. El término ship viene de la palabra relationship y se utiliza para referirse a la pareja que los fans quieren que esté junta. En el caso de Yalan, el ship de Mert y Afra era muy fuerte y muchos fans soñaban con que la relación de sus personajes traspasara la pantalla. Cuando esto ocurre, la alegría de los fans es inmensa y la expectación sobre el futuro de la pareja se dispara. Pero la noticia no se quedó ahí. La noticia tuvo un impacto mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque al parecer Mert y Afra habían estado ocultando su relación durante un tiempo, y esto en el mundo del entretenimiento siempre genera controversia. La gente se pregunta por qué lo escondían. ¿Tenían miedo a la reacción del público? ¿Querían proteger su privacidad? ¿Estaban esperando el momento adecuado? La decisión de ocultar una relación sentimental en el mundo del espectáculo es algo muy común, y tiene diferentes motivaciones. En primer lugar, proteger la privacidad es una prioridad para muchos famosos. La exposición mediática es constante y es importante tener un espacio para la vida personal, lejos de los focos. En segundo lugar, las parejas de famosos a menudo deciden ocultar su relación para evitar la presión del público y los medios. Las especulaciones, los rumores, las críticas, todo esto puede ser muy perjudicial para una relación. Finalmente, en algunos casos, los actores y actrices pueden ocultar su relación por motivos profesionales. La imagen que quieren dar al público, el impacto en sus contratos, son factores que pueden influir en esta decisión. Y claro, esta situación ha generado todo tipo de especulaciones y debates. Algunos fans han aplaudido la relación, argumentando que la química entre ellos es innegable y que es una buena noticia para la serie. Otros, sin embargo, se han mostrado más críticos, acusándolos de haber engañado al público y de haber jugado con los sentimientos de los fans. Las reacciones ante la noticia fueron muy diversas. Los fans más románticos y soñadores celebraron la relación, considerándola como una prueba de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie. Otros fans más críticos se sintieron decepcionados e incluso traicionados. Consideraban que Mert y Afra habían jugado con sus sentimientos al ocultar su relación, y que esto podía afectar a la imagen que tenían de ellos. Y aquí es donde entran en juego las reacciones en redes sociales. Los comentarios, los memes, los vídeos, todo el mundo tenía algo que decir. Hubo comentarios de todo tipo, desde felicitaciones hasta críticas duras. Algunos fans se sintieron traicionados, otros, en cambio, estaban felices por la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y emociones. Los memes inundaron la red, los comentarios se multiplicaron, y los vídeos analizaban cada detalle de la relación. Se crearon bandos, se defendieron posturas, y el debate se extendió a todos los rincones del mundo virtual. La viralidad de la noticia fue increíble, y demostró una vez más el poder de las redes sociales para influir en la opinión pública. Y como siempre, las redes sociales son un campo de batalla. Se crearon bandos, se defendieron posturas, se debatieron argumentos, y al final, cada uno se quedó con su opinión.
En este tipo de situaciones, es muy común que se formen bandos enfrentados. Por un lado, los que apoyan la relación, defendiendo que el amor es libre y que la felicidad de los actores es lo más importante. Por otro lado, los que critican la situación, argumentando que se ha engañado al público y que la imagen de los actores se ha visto perjudicada. La polarización es inevitable y cada persona se queda con su propia opinión. Pero, ¿qué consecuencias ha tenido esta noticia en la serie Yalan? Pues de momento parece que ninguna negativa. Al contrario, la noticia ha generado aún más interés por la serie. La gente quiere ver cómo evoluciona la relación de los personajes, cómo se refleja la relación de los actores en la ficción, en definitiva, el morbo, señores. El morbo es real. El hecho de que los actores principales de la serie estén en una relación real ha generado un gran interés en la trama. Los fans están deseando ver cómo la relación de Mert y Afra influye en la dinámica de sus personajes, cómo se refleja la complicidad y el cariño que sienten en la vida real. El morbo, como bien dices, es real, y esto ha generado un aumento en la audiencia de la serie y un mayor interés por las próximas temporadas. Y claro, la productora de la serie, los guionistas, los directores, todos están aprovechando el tirón. Seguramente la relación de Mert y Afra en la vida real influirá en el desarrollo de la trama. Es algo inevitable. La química, la complicidad, todo eso se nota en la pantalla. Y esto para los fans es una buena noticia. La productora y los guionistas de la serie están aprovechando al máximo la situación. Es muy probable que la relación de Mert y Afra influya en el desarrollo de la trama. La complicidad, la química, el cariño, todo eso se transmite en la pantalla, y es algo que los fans valoran mucho. La serie se convierte en una especie de reflejo de la vida real de los actores, y esto genera una mayor conexión con el público. Pero, ¿qué depara el futuro para Mert y Afra? ¿Serán una pareja duradera? ¿Cómo afectará su relación a sus carreras profesionales? Solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca su trayectoria, disfrutar de sus trabajos y, sobre todo, respetar su privacidad. El futuro de Mert y Afra es incierto. Nadie sabe si su relación será duradera, ni cómo afectará a sus carreras profesionales. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca su trayectoria, disfrutar de sus trabajos y, sobre todo, respetar su privacidad. Los famosos son personas y tienen derecho a su vida privada. Es importante recordar eso. Y aquí, como en toda historia de este tipo, siempre hay un componente de incertidumbre. ¿Qué pasará con sus proyectos futuros? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Cómo gestionarán la presión mediática? Son preguntas que solo ellos pueden responder. La presión mediática es algo constante en la vida de los famosos. Los paparazzi, los medios de comunicación, las redes sociales, todos están pendientes de cada uno de sus movimientos. Gestionar esa presión no es fácil, y requiere de mucha fortaleza y madurez. La forma en que Mert y Afra gestionen la situación dependerá de su personalidad, de su entorno, y de su capacidad para proteger su privacidad. En resumen, la noticia de Mert y Afra ha sido un bombazo en el mundo de las series turcas. Ha generado sorpresa, emoción, debate, y sobre todo, ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales y la influencia de los fans. En definitiva, la noticia de Mert y Afra ha sido un auténtico terremoto en el mundo de las series turcas. Ha generado un gran impacto en la audiencia, en las redes sociales, y en la industria del entretenimiento en general. Es una muestra más de cómo la vida personal de los famosos puede influir en sus carreras profesionales y en la percepción que el público tiene de ellos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos desgranado la noticia, hemos analizado las reacciones, hemos especulado sobre el futuro, y espero que os haya gustado. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado la noticia, hemos explorado las diferentes perspectivas, y hemos especulado sobre el futuro de Mert y Afra. Espero que os haya gustado la forma en que he abordado el tema. Quiero daros las gracias a todos por haber visto este vídeo. Me lo he pasado genial contándoos esta historia y espero que a vosotros también os haya entretenido. Gracias a todos por vuestra atención. Me encanta compartir con vosotros mis reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son muy importantes para mí. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto?
¿Estáis a favor o en contra de la relación de Mert y Afra? ¿Creéis que tendrá un impacto positivo o negativo en la serie? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. Me encantaría conocer vuestras opiniones sobre el tema. ¿Qué pensáis de la relación de Mert y Afra? ¿Creéis que es algo positivo o negativo? ¿Cómo creéis que afectará a la serie? No dudéis en dejar vuestros comentarios, me encanta leerlos y debatir con vosotros. La interacción con vosotros es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y no perderos ningún vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal. Vuestro apoyo es muy importante para mí. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.